Yo la charla la he preparado con un comentario sobre qué es esto que llamamos aprendizaje situado, por qué es importante. De hecho, en la literatura que ahorita ya se está publicando sobre los temas de pandemia por COVID, pues me parece que es una de las primeras conclusiones. Mientras más nos acerquemos a los enfoques situados, más pertinencia vamos a tener con nuestras comunidades educativas. Y bueno, muy brevemente, porque no se me hace que la idea de la charla sea sobre todo hablar de la teorización que está detrás del aprendizaje situado, sino más que nada acercarlos a ustedes a experiencias prácticas y a resultados cercanos a lo que hemos estado viviendo y a lo que podemos hacer. Pero bueno, desde la idea de aprendizaje situado, se retoman sobre todo las corrientes socioculturales del campo de la educación, las miradas de la pedagogía activa, de la pedagogía crítica, comunitaria, y el principio central es que todo aprendizaje para ser significativo tiene que estar vinculado con la experiencia y tenemos que reconocer y atender en qué contexto histórico y social ocurre. Por eso es que se llama situado, situado en contexto y situado en problemáticas, cuestiones auténticas de la vida real, de los retos que enfrentamos y que podemos atender pues con base en nuestro conocimiento y en los saberes que la escuela nos va a permitir adquirir. Por eso se dice que el aprendizaje es un acto social, no solo cognitivo. Claro, es un acto cognitivo, nadie aprende por nosotros, nuestras capacidades intelectuales, de lenguaje, de pensamiento, de memoria, se echan a andar, pero el aprendizaje ocurre en contextos sociales y ocurre en la interacción con los demás. De ahí que sea muy importante, pues, el papel de estas figuras educativas que he mencionado. Es muy importante también pensar desde esta perspectiva de aprendizaje situado que pues participamos en comunidades educativas y fíjense que las experiencias más interesantes para salir adelante en pandemia han sido aquellas en las que los profesores han logrado conformar verdaderas comunidades de práctica y aprendizaje con sus estudiantes en el escenario que les haya sido viable. Muchos en escenarios virtuales, otros pues en escenarios semipresenciales, otros más dando tutorías y apoyos a distancia. Pero es muy importante no perder esa experiencia desde lo colectivo. Pensemos también que el aprendizaje influye en la construcción de nuestra identidad. Yo estoy segura, y bueno, eso va a ser tema de la charla, que pensemos qué tanto se ha transformado nuestra identidad. Nosotros mismos como docentes, ¿qué ha cambiado? ¿Somos otros o seguimos siendo los mismos maestros y seguimos añorando regresar a la vieja normalidad? ¿O nos hemos dado cuenta de cosas muy importantes? Hemos aprendido cosas tan importantes que nuestra identidad se ha transformado y lo mismo esa identidad de aprendices de nuestros estudiantes. El aprendizaje pues tiene que generarnos reflexión, tiene que llevarnos a una práctica. Es mucho mejor si trabajamos, como ya lo mencionaba, con metodologías que sean colaborativas, que sean activas, que generen indagación. Pero es muy importante pensar que toda experiencia educativa que conduce al aprendizaje tiene también una enorme carga de procesos emocionales. De hecho, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo logramos una mejor motivación en los estudiantes? Pues fíjense que la palabra emoción y la palabra motivación tienen la misma raíz etimológica. Y eso tiene que ver con mover, poner en acción. Y siempre nos vamos a dar cuenta que todo aprendizaje significativo, todo aprendizaje situado, todo aprendizaje trascendente tiene una importante carga de emocionalidad que fortalece la autoestima, que nos genera sentimientos de satisfacción, que nos hace sentir personas con capacidad, que nos lleva a pensar que el conocimiento es importante, que nos permite estar satisfechos de haber resuelto alguna problemática.
Entonces pensemos que el tema emocional va a aparecer y estoy segura que ha sido uno de los temas más importantes en este pues, proceso tan complejo que hemos vivido más de año y medio, que es el confinamiento por la pandemia. Y hoy en día que estamos regresando a nuestras aulas, ¿qué tal, verdad? También el tema emocional es uno de los más importantes. Pensemos que las personas ejercemos muchas formas de mediación con los estudiantes, pero también tenemos a nuestra disposición toda una serie de instrumentos o artefactos que nos pueden ayudar en esta compleja tarea. Entonces, ya con esta cápsula informativa, diría yo, vamos a empezar a trabajar, pues, ¿qué está sucediendo? Ahorita ya estamos en eso que se llama la nueva normalidad en la educación. Estamos regresando a clases después de todo este periodo de confinamiento. Yo aquí les quise compartir fotografías de lo que ha estado apareciendo en la prensa. Todas son fotografías de nuestro país, de cómo estamos encontrando las escuelas, de cuáles han sido esas políticas y esas actividades que se están llevando a la práctica. Seguimos en distanciamiento social, un fuerte trabajo en medidas sanitarias. En casi todas las escuelas ha habido nuevos arreglos de los espacios escolares. No podemos dejar de utilizar el cubrebocas, aunque fíjense que hay muchas fotografías donde se ve que no en todos lados se está teniendo ese cuidado. En muchas fotografías pues se ve que los niños dejan de utilizar el cubrebocas, que no se cuida la distancia. Hay que comprender por qué suceden estas cuestiones, pero finalmente la idea es que trabajemos con grupos pequeños, que podamos alternar en sesiones más cortas, porque creo que si aprendimos algo en la pandemia, es que tantas horas frente a la pantalla, como dice Daniel Casani, no las aguanta nadie, ni los alumnos ni nosotros. Y no por estar más horas en pantalla o por estar más horas sentados frente a un pizarrón, que fuera el caso ahora que regresamos, vamos a aprender mejor. Eso creo que fue una de las lecciones más fuertes que tuvimos. Ya me dirán ustedes qué es lo que piensan. Se espera que con menos horas de clase y con menos horas frente a pantalla, pero con más calidad y realizando una serie de actividades que sean muy, muy significativas, muy situadas, vamos a lograr un regreso donde los alumnos logren una adaptación a estas nuevas condiciones, donde se logre su bienestar y donde no sintamos que en su desarrollo se ha perdido algo significativo por el tiempo que pasamos confinados. Sé que ahorita hay mucha polémica porque hay personas que dicen que cómo le hacemos para recuperar el tiempo perdido. Otros nos dicen, pues es que no se perdió el tiempo no se pierde, el tiempo se ocupa en algo, vamos a ver en qué se ocupó. Algunos piensan que los alumnos no aprendieron nada o aprendieron poco. Otros, por el contrario, dicen, tanto alumnos como profesores aprendimos muchas cosas. Eso es de lo que yo quisiera comentar con ustedes. Y bueno, también se dice que estamos entrando en esa era de los modelos híbridos, pero la pregunta sería, ¿qué entendemos por modelo híbrido? ¿Verdad? Si es combinar el aula con el ciberespacio, si es hacer lo mismo que antes hacíamos, dar mi clase frente a los alumnos en el aula y luego repetirla en internet para los que se conecten en internet, o es transformar lo que se hace en el aula y en el ciberespacio. ¿Y por qué no pensar en una diversidad de estrategias a distancia? Porque también nos dimos cuenta que no todas las personas, no todas las comunidades educativas en este momento estaban en condiciones de transitar al ciberespacio. A mí me llamó mucho la atención, bueno, no sé si a ustedes, todas las imágenes, desde la primera donde vemos esos grupos que se fueron haciendo, pues casi siempre de padres de familia, pero también en algunas escuelas, muchas fotos de personal especializado, haciendo todas las labores de limpieza, cuidado, sanitización, que también, como todo, resultaron polémicas, no les voy a decir que no, pero me llama mucho la atención los carteles que vemos aquí en la fotografía de medio. Ahí estamos reconociendo la importancia de las emociones
y la importancia del bienestar con el que queremos que regresen nuestros estudiantes. Aquí dice, no siento miedo, solo prevengo. Y hay ahí una serie de indicaciones de qué cosas deberíamos evitar en el contacto físico para no generar contagio. Pero bueno, a mí me gustaría que ustedes en el chat, quien quisiera o desde donde nos estén siguiendo, me comenten cuál ha sido su mayor incidencia al regresar ahorita a las clases. ¿Cómo ha sido en su contexto este regreso? Aquí vemos otras fotografías más tomadas de pues escuelas de nuestro país, de diversas entidades. Y bueno, vemos en algunos lugares esquemas, pues no sé si decir más, un poquito más sofisticados para la sanitización, ¿verdad? Vemos también ya las prácticas y el protocolo que tenemos que llevar todos los días para que nuestros alumnos entren en las mejores condiciones. Vemos también cómo llegan los chicos equipados con ciertas cuestiones que los resguardan del contagio. Vemos cómo se practica la sana distancia en el aula. Pero cuéntenme ustedes qué es, muy brevemente, porque no podría ser más, pero con alguna frase tal vez, cuéntenme cómo ha sido el retorno en su contexto. Estas fotos que hemos visto reflejan lo que ustedes han visto, lo que han vivido. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme, por favor. No sé, maestro Arturo, si nos están escribiendo algo en el chat, porque yo como tengo aquí la presentación abierta, no los alcanzo a ver, pero ¿qué nos están comentando? ¿Cómo han sido esos retornos? ¿Similar a lo que vemos aquí? ¿En mejores condiciones, en condiciones más complejas? ¿O qué necesidades han encontrado ustedes en este retorno? ¿Qué les preocupa? ¿Sienten que hay una debida prevención de los contagios? ¿Sienten que los chicos regresan bien informados, que saben cuál es el protocolo a seguir? ¿Cómo lo sienten emocionalmente, contentos de regresar? ¿Ustedes cómo se sienten frente a la labor que realizan? ¿Están trabajando modelos híbridos? O cuéntenos algo, ¿cómo ha sido ese Sí. regreso? Doctora, tengo aquí varias participaciones. Ay, sí, Arturo, sí. Dice Diana Gutiérrez, la apropiación de las medidas sanitarias, perdón. Ay, no. Dice, la apropiación de las medidas sanitarias por parte de los padres de familia ha sido un reto. Han llegado madres de familia sin cubrebocas, igual los alumnos. Y nos dice también... Marichuy Sáenz nos dice, en nuestra escuelita Sí. aún no regresamos, pero nos encontramos preparándonos con todas las medidas necesarias y apropiadas para que sea un retorno seguro para todos. Aletze, nos dice Aletze, así dice su cuenta Aletze, en mi estado y municipio no hemos regresado de forma presencial. Ah, es María Estela, de Ixmiquilpan, Hidalgo. Y nos dice también la falta de agua, nos dice la maestra Lorena Jiménez de la secundaria General Jaime Torres Bodet de Pachuca, Hidalgo. La falta de agua ha sido un problema. Sí, lo entiendo perfectamente y me parece una situación que tiene que atenderse, ¿verdad? Emergente, porque sin agua, ¿cómo vamos a poder llevar Sí, medidas de seguridad e higiene? Jacqueline Acosta dice la falta de recursos para la higiene. Y también Gabino Ángeles de la Escuela Cuauhtémoc, que igual nos manifiesta de esto de la falta de higiene. Amelia Campos también nos comparte de la primaria artículo 27 en San Miguel Ayotempa. También nos comparte lo mismo. Casi todos tienen esta problemática. Dice Mario Acosta,
Él nos habla también de otro aspecto, dice, el plan de estudios está muy saturado, por ello la docencia responde con más horas de trabajo. Se deberían seleccionar aprendizajes relevantes y poder reafirmarlos. Y Lucio López nos dice que en su escuela todavía no están de forma presencial. Hay algunos que sí han regresado, hay otros que no. Y el usuario Extroy no nos dice de dónde, dice, ¿qué tiempo, doctora, qué tiempo considera el idóneo para una sesión en línea para los alumnos de secundaria? Muy interesante esta pregunta. Bueno, Mario. miren, me gustaría Sí. hacer comentarios de las cosas que me están diciendo, me parecen sumamente importantes. Primero, me mencionan ustedes lo de la sanitización. Fíjense que yo preparando la presentación para ustedes dije voy a ver las últimas novedades, noticias que salen en redes, que salen en prensa, que se está publicando en distintos diarios. Siempre ahí hay un termómetro un poco. Pero bueno, como siempre, esta gran diversidad de realidades en nuestra República Mexicana y efectivamente, así como he encontrado muchas fotografías de equipos de sanitización bastante bien equipados en las escuelas, también he encontrado noticias de prensa en comunidades donde precisamente como ustedes nos comentan, padres de familia y directivos en las escuelas se quejan de que no tienen suficiente, pues el kit que se supone que se entrega para la sanitización, o prácticamente es muy simple, botellas de cloro y de pinol con un trapeador y una escoba, que pues eso no nos va a alcanzar, ¿verdad? Ni nos va a generar todos los requerimientos que tenemos. Entonces, pues miren, siento que eso ha variado mucho a lo largo de la República. A mí me da gusto que si están aquí ahorita, pues sus autoridades educativas puedan escucharlo de viva voz, porque creo que a veces a ellos no les llega toda la información pertinente y se puedan tomar las medidas necesarias. He leído también que hay muchas comunidades donde son los padres de familia los que han tenido que aportar desde pues, sus propios medios todo lo que son los equipos, geles, materiales, etcétera, y pues el trabajo, como veíamos en alguna de las fotografías, para ir a hacer esa limpieza y cuidado de las escuelas. A mí me parece muy bien, yo como padre de familia, por supuesto que lo haría, pero siento que tiene que ser en todo caso, pues apoyos desde responsabilidades que sean compartidas y desde que se puedan aportar los insumos y requerimientos, porque además me parece que no es una sola vez, ¿verdad? El kit de limpieza, sino son limpiezas y sanitizaciones que tienen que tener pues una cuestión continuada. No es el primer día de clases y luego ya nos esperamos a salir a vacaciones, sino eso tiene que estarse haciendo de una manera recurrente, se tiene que hacer de una manera recurrente, pues además como un ejemplo a nuestros propios educandos del por qué se hacen esos cuidados hacia la sanitización. De hecho, al respecto vamos a escuchar a los alumnos en una actividad en la que hemos querido hacer pues un diagnóstico de cómo están los niños, cómo piensan, qué tanto han cuidado ellos mismos o tomado conciencia de estas medidas de cuidado y seguridad. Eso me parece, por un lado, importante. Por otro, coincido con lo que nos comentan del plan curricular. De hecho, la propia Secretaría de Educación, en algún momento, entre los boletines que presenta, porque esos también los he estado consultando para ver por dónde van las medidas y políticas previstas, pues invitaba a que en las comunidades escolares nos demos cuenta de cuáles son los contenidos que son realmente los esenciales en el plan de estudios, qué es lo valioso que tenemos que enseñar en nuestras diferentes asignaturas, que tratemos de generar experiencias educativas en las que exista mayor integración entre áreas de conocimiento y que nos demos cuenta, bueno, eso lo dice más bien César Coll, más que la SEP, que hay que diferenciar lo que son los contenidos indispensables, aquellos que no pueden faltar en la formación de un educando, tanto por su conocimiento como por su formación como persona o por su formación como ciudadano.
de aquellos que pueden ser conocimientos muy interesantes, nadie duda de su valor, pero que son deseables, no indispensables. Y eso pues es lo que tenemos que decidir nosotros también en función de ese contexto situado en el que estamos. Ahí sí que me parece que es difícil que alguien externo venga y nos diga como comunidad educativa, este contenido es prioritario en relación a este otro. Entonces, pues se supone que esos son los trabajos que tenemos que estar haciendo ahorita en nuestros consejos técnicos escolares. Y bueno, sí, sí es cierto esto que ustedes comentan. De repente, los contextos ayudan mucho, los padres son un ejemplo a seguir, son muy solidarios con la comunidad. De repente también hay papás que no han logrado, pareciera que no han aprendido de todo lo que hemos estado viviendo y ni cuidan ni procuran esa situación de cuidado y protección ni de sus hijos ni de ellos mismos, y con eso mismo pues están exponiendo a otros educandos. Yo creo que ahí también se tienen que generar pues toda una serie de medidas y acuerdos de cómo hacer un manejo en la institución escolar de esa situación, y me parece que fíjense que sobre todo en estos casos concientizar a nuestros niños, porque finalmente ellos son los que van a estar adentro de la escuela. Respecto a las horas, bueno, es difícil preestablecer las horas como medida rígida, pero en promedio se ha dicho que no más de 3 horas en pantalla, que además hay que hacer descansos, descansos a la vista, descansos al cuerpo, pero fíjense que me quedo pensando que eso mismo en la presencialidad. También viendo ahorita esta fotografía de los estudiantes sentados en el mesabanco haciendo actividades, pues tampoco me gustaría verlos ahí en esa posición 8 horas, 6 horas, no sé cuántas horas más, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que haber esa posibilidad de estar alternando actividades, de tener movilidad, y no solo actividad física, piensen ustedes toda la actividad intelectual, imaginativa, creativa, emocional, que es la que tenemos que plantear. O sea, activar mente y cuerpo, me parece, pero en general, pues sí, no se piensa que tantas horas como hemos estado frente a pantalla sean buenas, y se las comento también para nosotros como maestros. Fíjense que eso sí se ha documentado, que de las 8 horas 15 minutos, o mejor ustedes díganme cuántas horas en todo este tiempo de confinamiento se pasaron frente a pantalla o pasan frente a pantalla en su día a día, porque en 2019 las últimas encuestas que teníamos antes de pandemia decían que el cibernauta mexicano pasa 8 horas 15 minutos en promedio al día frente a pantalla, pero ahí se estimaba más o menos 4 horas en redes sociales, que esas se van como agua, ni se sienten para muchas personas, otras tantas consultando sus correos, otras tantas haciendo alguna actividad de índole educativa, laboral, haciendo compras, trámites, etcétera, ¿verdad? Pero pensemos que en la población, además, que tiene acceso a la tecnología, porque no olvidemos que un 43%, que esas también son encuestas que corrobora INEGI, de nuestros ciudadanos, de las familias en México, no tienen acceso a red en casa. Se incrementó un poco el acceso ahora con la pandemia, y algunas personas que no tenían, pues hicieron el enorme esfuerzo de poder contactar el acceso a red. Pero de todas maneras se sigue estimando que entre 4 alumnos aproximadamente, si no es que más, van a tener problemas de acceder a la tecnología en el hogar. Ahí me gustaría también que ustedes me hicieran comentarios sobre el particular. ¿Cuántas horas pasan actualmente en pantalla, o cuántas estiman que pasan sus alumnos cuando tienen la posibilidad de estar en pantalla? Recordemos también que ya tenemos estadísticas que nos dicen que la aplicación más utilizada en pandemia fue WhatsApp, contra lo que pensábamos que iban a ser las plataformas como esta, Zoom, Teams, etcétera, que se fueron dotando a través de los sistemas de educación de cada uno de nuestros estados por los convenios que hizo la Secretaría de Educación Pública con las empresas que hacen esta prestación, ¿verdad?, de tecnologías para la educación.
Fue WhatsApp, porque pues era donde se podían conectar más profesores, padres de familia, donde no había un gasto mucho mayor, donde no se les iba el plan de datos tan fácilmente o donde podían tener un poco más de accesibilidad en lugares donde la conectividad no es buena. De todas maneras, todos conocimos esas situaciones que yo no las llamo anécdotas, sino las llamo realidades de personas subiéndose al cerro para agarrar señal, las mamás en cierta hora en la fila de la carretera también para agarrar señal y poder mandar las evidencias de sus niños. Entonces, todas esas son realidades que tenemos que reconocer y que tienen que ser atendidas a nivel institucional. Pero bueno, eso fue lo que aprendimos. También se ve que hubo mucho dinamismo, no obstante, en todas estas plataformas que les comento, pero lo más utilizado fue WhatsApp, de tal manera que el mismo grupo o instancia que es dueño de WhatsApp, pues ha estado replanteando las prestaciones que tiene la aplicación para que a través de la misma se pueda prestar servicio educativo. Y si ustedes han tenido la curiosidad, pues hay también personas que han estado subiendo una diversidad de videos en YouTube explicándoles cómo darle un sentido educativo y cómo apoyar sus clases a través de esta y otras tecnologías. Al final vamos a ver algunas sugerencias de sitios donde ustedes puedan encontrar estos recursos y aplicaciones. Pero a ver, pues, maestro Arturo, ¿qué nos dice? ¿Cuántas horas pasan? Pues Hay que... dicen los maestros, doctora, por ejemplo, José Luis Villeda dice de 6 a 8 horas en pantalla, Analí Pérez Sí, Hernández entre 8 y 14, sí, de las cuales sí. entre 5 y 12 trabajando. Ángela nos dice 8 horas frente a grupo, 3 más de trabajo administrativo, es lo que nos comentan los maestros. Pues miren, sí que se ha encontrado además que yo creo que eso tiene que reconocerse. Yo quisiera que esa fuera una campaña ante la sociedad, porque muchas veces los medios de comunicación, sobre todo las empresas privadas, arremeten contra nosotros los maestros. Ahorita los dejaron descansar a ustedes un ratito, ¿verdad? Pero ya ahorita están contra nosotros en la UNAM diciendo que no trabajamos, que estamos en el confort en nuestra casa cobrando el sueldo. Y la verdad es que no es cierto. Yo me identifiqué mucho cuando decían 14 horas y a veces más frente a pantalla, que sí, claro, es desgaste por situaciones de atención, por situaciones de muchas cuestiones que incluso ya se están haciendo un poco estudios de pues neurociencias para ver cómo nos afecta una exposición excesiva en pantalla y sobre todo cuando es por trabajo. Porque les insisto, una cosa distinta es recreación y otra cuando estamos haciendo teletrabajo. Pero sí, efectivamente han sido muchas más horas, se ha encontrado que trabajamos mucho más, que excedemos las horas de jornada laboral que teníamos en el tiempo prepandemia. Entonces sí es realmente muy injusto y muy desinformado, fruto de la ignorancia o del prejuicio, no reconocer que se trabaja más. Claro, cuando se trabaja, cuando uno es un profesor comprometido, porque no dudo que haya personas que, bueno, no estén muy comprometidas en su docencia, pero me hace pensar que tal vez no lo estaban tampoco antes, ¿verdad? Quién sabe si de ser los maestros muy comprometidos pasaron a no estarlo en pandemia. Miren, no lo sé. No lo sé y además pensando que han sido tiempos difíciles. El COVID nos tocó la puerta en todas las casas, por lo que ustedes quieran, familiares enfermos, problemas económicos, situación de confinamiento, carencias de estas tecnologías, de equipo, de todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí, esa es una recomendación de la propia OMS y de UNICEF. Tengamos cuidado con el tiempo de pantalla, administrémoslo bien, que sea un tiempo que no nos agote, que sea un tiempo productivo, ¿verdad? Pero que no sea lo único que hagamos en el día. Eso también fue algo que se encontró con muchos niños, muy desgastante, que niños muy pequeños, todo el día, desde que se levantaban hasta volver a dormir, ya digo, levantaban entre comillas, porque ni la pijama se quitaban,
A veces ni se paraban de la cama, sino todo el día ahí en la cama entre que hacían tareas, pero todo el día en pantalla, sin actividad física, sin muchas otras cosas que son tan importantes para nuestro desarrollo y bienestar. Entonces, fíjense que ahí es donde yo quisiera, tal vez por esta primera cuestión, pensar y qué hacer, qué hacemos ahorita. Primero, darnos cuenta que sí es muy importante ese tránsito, perdón, que hicimos de lo presencial a lo virtual, ¿verdad? Pero no es la única situación, problema que atendimos en la pandemia. El tránsito fue complejo, fue difícil, pero fíjense que finalmente el saldo es que con todos los obstáculos que tuvimos, los maestros pudieron transitar a lo virtual. En el estudio que les comento que se está haciendo de UNICEF en América Latina, la verdad es que estamos encontrando muchísimas experiencias de actividades muy creativas, muy emergentes, por supuesto, muy de respuesta a situaciones inéditas, inesperadas, de parte de los profesores, para lograr ese tránsito de lo presencial a lo virtual o a lo que haya sido, porque muchos no pudieron transitar a lo virtual. Eso también ya lo sabemos. Si nos va dando tiempo, lo vamos platicando, o mejor ustedes me comentan si alguno nunca pudo entrar a lo virtual con sus alumnos, qué hizo en contraste, ¿verdad? Aunque sí que se encuentra que la mayoría o una gran mayoría de docentes sí pudieron recibir formación, eh, pues en la virtualidad, como estamos ahorita con ustedes trabajando, o sí pudieron tener sesiones con sus colegas, porque los profesores en lo general sí pudieron acceder con todo y los avatares que sabemos que siempre existen a la tecnología. Pero fíjense que hay otros retos que tenemos que asumir. Primero, ¿qué tanto se dejaron avances en la enseñanza activa, en la educación inclusiva, etcétera, por transitar a esos nuevos entornos de forma tradicional, con enseñanza muy transmisiva, muy memorística? Ahí hay muchas quejas de muchos estudiantes en encuestas que se han realizado a nivel de nuestro país y de otros países. Muchos alumnos pensaron que se volvían clases muy tradicionales cuando se pasaba a la virtualidad y que cosas que lograban en el escenario escolar se habían perdido. Fíjense que en muchas encuestas los alumnos lo que reportan es que sienten que aprendían menos. Eso hay que pensarlo. ¿Por qué sienten que aprendían menos cuando se fueron a experiencias virtuales o de educación a distancia? ¿Qué les faltaba? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué los alumnos pensaron eso? ¿Ustedes los conocen? Muchísimo, algo han de tener como hipótesis. Y bueno, ¿qué nos faltaba? Entre otras cosas, competencias digitales. Nos dimos cuenta que tanto maestros como alumnos de todos los niveles educativos no teníamos las suficientes competencias digitales, no estábamos formados para la educación en la virtualidad, no es lo mismo que la educación presencial, y entonces tuvimos que ir aprendiendo y fortaleciendo cuestiones que no teníamos. Vimos también que las capacidades de autoestudio de nuestros alumnos pues no son las óptimas. Yo digo que ese es uno de nuestros retos, y ahorita que ya estamos regresando, o aunque todavía no estén regresando, tenemos que pensar cómo las fortalecemos. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo fortalecer las capacidades de autoestudio del alumno? Porque nuestros planes de estudio desde varias décadas atrás dicen que formamos alumnos autónomos, y los que son del siglo, cuando entra este siglo al presente, o sea, ya más de 21 años, piensen, dicen que formamos ciudadanos del siglo XXI que saben aprender con la mediación tecnológica. Entonces ahí nos dimos cuenta que algo no está funcionando suficientemente bien. Como saldo, ¿qué tenemos? Pues darnos cuenta que la brecha digital y la desigualdad social, la falta de justicia social en el ámbito educativo, pegó muy fuerte, se intensificó, no que no existiera, ya estaba, pero con el reto de la pandemia se hizo más evidente. Entonces, el saldo que se calcula es un 20% de rezago o abandono en promedio, y fíjense que va coincidiendo con muchos datos de otros países de Iberoamérica.
Bueno, de América Latina, más que nada, no España no entraría en ese dato y algunos otros países no. Por ejemplo, en Uruguay no se dio un fuerte rezago a abandono escolar, pero en otros países latinoamericanos, México incluido, el promedio que se estima es un 20% de rezago a abandono. Hay datos muy precisos de cuántos alumnos no se inscribieron en este ciclo escolar, de cómo se calcula el rezago. De hecho, hay ciertas estadísticas también o cuestionarios, encuestas que se hicieron a alumnos que ya no regresaron. Se encuentra que el mayor rezago, fíjense, se dio en la educación media superior, que además es por lo general donde los alumnos están en mayor riesgo de abandonar la escuela y de abandonarla porque son jóvenes que salen a alguna actividad laboral. Puede ser que la escuela no les satisfaga, pero el motivo principal es por una situación de carácter socioeconómico. Casi todas las encuestas coinciden en eso. Por situación socioeconómica, la gente no regresa. Incluso en un estudio que hice con mis compañeros, viendo los alumnos de mi facultad, fíjense, 268 jóvenes que en un año pidieron suspensión temporal de estudios. El motivo principal era económico, aunque había muchos otros asociados a la pandemia. Entonces, pues pensemos también que la situación socioemocional de familias, de alumnos, es importante tomarla en cuenta y la situación económica, cuestiones de duelo, problemáticas en el hogar, etcétera, se han incrementado. Incluso ustedes saben, y eso me gustaría que también si hay algún comentario lo hicieran, que también hay datos que nos hablan que la violencia intrafamiliar se incrementó en algunos lugares y que esa violencia también se incrementó pues con los niños y con las mujeres en particular. Entonces, si soy niña y si soy mujer, tengo más probabilidad de recibir agresión o estar en una situación muy tensa en mi casa debido al confinamiento. Entonces, para muchos chicos yo pienso que era un respiro o es un respiro regresar con ustedes para evitar esas situaciones de tanta tensión en el hogar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? No sé, ustedes díganme si coinciden. Coinciden aquí, me gustaría que en el chat pusieran ¿cuál es su mayor reto? Díganme, ¿cuál es su mayor reto ahorita pensando en esta nueva etapa que enfrentamos? Tanto si ya regresaron, como si todavía están organizando cuándo regresan o no al plantel físicamente. ¿Cuál es su mayor reto? Yo aquí les comento lo que se ha encontrado ya en estudios, encuestas, análisis que han hecho organismos educativos. No todos tienen acceso a la tecnología o no saben emplearla con sentido educativo. Tal vez nosotros no podemos resolver el acceso a la tecnología, pero como educadores sí podemos abonar en la dirección de utilizar tecnologías físicas y digitales. Aquí tal vez me gustaría decir no solo tecnología digital, sino física, que también hay muchas experiencias muy bonitas de cómo se resignificaron tecnologías físicas. El uso de cuadernillos, manuales de trabajo, actividades que los profesores enviaban por WhatsApp a los niños, que adaptaban para que ellos pudieran seguir trabajando y teniendo una experiencia de aprendizaje escolarizado, aun cuando no estuvieran en las aulas. Y que pudiera ser física, a lo mejor no tenían acceso a tecnologías digitales. Pero bueno, pensemos cómo todas las tecnologías les damos un sentido educativo. La condición socioafectiva y económica de estudiantes y docentes. Siento que lo económico, pues no lo podemos resolver, pero sí hay cosas importantes. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo le hizo una observación a México y a los países que suspendieron el apoyo alimentario de los niños a través de las escuelas. Es decir, todos los niños que recibían desayunos o un almuerzo o algún complemento para su nutrición, eso es sumamente importante recuperarlo, porque eso ya lo sabemos desde toda la vida. Si no hay una base de buena nutrición, pues ¿cómo podemos esperar el aprendizaje?
Y claro, se sabe que muchos de los educandos en nuestras escuelas, si no reciben esos apoyos, no están recibiendo nutrición apropiada en todo el día. Entonces, eso es algo que se tiene que recuperar en las instituciones educativas según lo que se ha encontrado. Pero la condición socioafectiva, creo que ahí sí podemos tener más injerencia, tanto en la nuestra como en la de los estudiantes. De hecho, en el estudio que les comento, en entrevistas con las personas que han llevado varios de los programas de formación de profesores, bueno, me comentan mucho que los docentes ávidos de cursos y experiencias que les apoyaran tanto en el manejo socioemocional de sus comunidades, en el bienestar socioemocional propio. Hubo también muchos cursos para fortalecer a los propios docentes. También somos seres humanos y esto nos afectó muchísimo, como muchos cursos para mejorar la experiencia educativa con sus alumnos. Y los docentes, la verdad, muchos de ellos, o la gran mayoría, muy comprometidos. Más bien parece que no alcanza a veces la oferta educativa que hay para todas las necesidades que se tienen de formación. Y bueno, pues ya lo dijimos, exceso de clases, asignaciones y horas en pantalla. En las encuestas con alumnos, que se hicieron encuestas con estudiantes de primaria y de secundaria, su mayor queja era demasiadas tareas que a veces ni siquiera sabemos si están bien hechas o no, y las enviamos porque hay que mandar muchas evidencias, muchas horas en la pantalla. Para muchos era muy cansado estar también muchas horas en la televisión. Varios reportaban 6, 7 horas viendo continuamente los programas de televisión. Les insisto, es distinto cuando se está viendo un algo con fines recreativos de cuando se está viendo con fines educativos. Resultaba muy cansado, provocaba mucho desatención y dispersión por agotamiento de parte de los chicos y una baja motivación. Entonces, todo eso ya se ha estado encontrando y documentando. Y bueno, qué bueno que ustedes lo mencionaron. Hay que repensar nuestro currículum, ver cómo trabajamos mejor nuestros contenidos, esa idea de los aprendizajes esperados, que no es nada mala, es muy buena, pero tenemos que redimensionarla y pensar también la formación docente. Eso en algún momento me gustaría preguntárselos aquí en la charla. ¿De qué manera les gustó más si tuvieron experiencias de formación docente o qué pedirían en esa formación docente? Ya de las encuestas que hay, yo ya tengo una idea más o menos de qué decían los maestros, pero a lo mejor no les digo para que ustedes me digan y luego ya vemos qué tal coincide. Y bueno, es cierto, un reto para todos nosotros es que hay más riesgo de abandono y reprobación y sobre todo que hay colectivos pues mucho más vulnerados en la situación educativa. Tenemos que identificarlos. Ahí me gustaría que ustedes me dijeran cuáles para ustedes son esos colectivos o quiénes para ustedes son esos alumnos que detectan con mayor factor de riesgo. ¿Qué me comentarían? No sé, Arturo, ¿qué algo han planteado en el chat los maestros para Sí, escucharlos? sí, doctora, están participando mucho en esto de los retos. Todos coinciden que hay muchas coincidencias en que los mayores retos es la falta de infraestructura, agua, de equipo de cómputo o lo mínimo para operar. Pero Julia Pérez nos dice además que el mayor reto es atender de manera especializada a los alumnos con rezago. Y por otro lado, también nos comenta algo interesante Andrés Mina, que dice que los niños quieren el regreso para sus alimentos. Yo supongo que se refiere a programas de asistencia especializados en donde se les brindaba el desayuno a los niños y por eso quieren regresar porque quieren ya estos alimentos que de otra forma pues no llegan a la escuela desayunados, ¿verdad? Son Sí, interesantes exactamente. esos retos. Fíjate que sí, eso se ha encontrado Arturo y estimados profesores pues en varios estudios que se están haciendo ahorita. Es muy importante que si la escuela es un factor que asegura ese bienestar alimentario, no deje de serlo. Eso es muy importante y fíjense que hay muchas comunidades además donde eso es lo que motiva a los papás
a la continuidad de la educación escolar de sus hijos. Ahorita tengo muy presente el estudio que hizo la doctora Ana María Méndez Puga de la Universidad Michoacana, que trabaja en campamentos de migrantes temporeros agrícolas que van migrando por todo el país y llegan a esos campamentos según la pizca que hay de qué producto de temporada. Y en ese estudio que ella hizo con las familias de migrantes se dio cuenta que pues dejaron de asistir a las escuelas y fíjense que más que por el COVID o por el temor a contagiarse, llegaron a dejar de asistir porque se cerró lo del servicio de alimentos. Había dos servicios para ellos muy importantes, el de los alimentos y otro que tenía que ver con el cuidado de los hijos más pequeños, porque van cargando a sus bebés y si no hay un lugar donde puedan estar, pues tienen que irlos cargando en la espalda, en la jornada agrícola, con todo lo que ello implica. Son niños que se enferman mucho, tienen muchas enfermedades en la piel, en las vías respiratorias, una sobreexposición al sol, igual que sus padres, pero cuando son muy pequeños, eso es muy difícil. O niños que desde los 2 o 3 años, pues como ya están ahí en el campo, ya se ponen a trabajar en la recolecta de lo que estén ellos haciendo. Entonces, ese era el motivo de muchos de los papás, más que la pérdida del aprendizaje escolar. Era el que ya no tenían esos apoyos y servicios en la escuela. Si ya no les dan desayuno, ¿para qué los mando? Si ya no nos apoyan con los chicos, ¿para qué los mando? Si ya no hay esa brigada que llega de repente de médicos, de enfermeras a ver la salud de los niños, pues no tiene caso que vaya, ¿verdad? Entonces siento que eso es algo muy importante que no podemos dejar de atender. Coincido plenamente y bueno, toda esta parte de infraestructura, recursos y demás, pues es algo que se tiene que asegurar, que se tienen que dar los insumos debidos porque son los mínimos para trabajar. Esta es una fotografía de un proyecto de fotovoz que tuvimos con profesoras de preescolar. Ellas también tuvieron, bueno, todas las maestras tuvieron sus retos muy fuertes, pero vean pues también adaptar el hogar a que sea entre mi casa, mi escuela, doy clases a mis alumnos, tengo hijos también, soy madre de familia, tienen que hacer la tarea. Aquí la maestra afortunadamente tenía 2 equipos de cómputo y se lo iban turnando entre los hijos y bueno, ella para su trabajo, pero pues jornadas muy complejas. En varios estados de la República nos dijeron, incluso ustedes me dirán, porque tal vez algunos de ustedes estaban en esos apoyos educativos, que estaban trabajando a veces 24/7, prácticamente como se dice, porque pues a todas horas les podían estar hablando los papás pidiendo ayuda, los fines de semana, etcétera. Y bueno, pues claro, por la necesidad de resolver problemáticas y situaciones. Entonces Lo- sí, jornadas muy complejas. Muchos maestros también en las encuestas han dicho que de su propia bolsa pues pagando materiales, fotocopias, comprando cosas para hacerles cuadernillos a los estudiantes, pues reconociendo la precariedad de la situación de muchos de ellos. Y bueno, lo que les comento, esa gran diversidad de realidades que nos va conformando como país. Porque sí, efectivamente hay comunidades educativas donde se ha logrado llevar a cabo los protocolos y donde están teniendo mucho cuidado para que no se den contagios, pero como ustedes comentan, también hay otros escenarios donde eso no ha sido posible y si tenemos claros estos retos, pues es como nos podemos preparar para plantear una propuesta, un plan de acción. Y yo pienso que lo primero puede ser diagnosticar esas realidades y tenerlas suficientemente dimensionadas. Yo encuentro estos retos, no sé si alguno más, Arturo, algo adicional a lo que aquí estamos comentando, alguna eh, incidencia más que nos quieran comentar los maestros. sí, están los maestros muy activos, doctora. Este, dice, dice, por ejemplo, Irving Pérez dice poner en práctica la escuela inclusiva
con un sentido de responsabilidad que no solo recaiga en el maestro, sino en toda la comunidad educativa. Y dice Adriana Acosta, el reto es nivelar a los estudiantes que no se han reportado durante esta pandemia para que puedan concluir sus estudios satisfactoriamente. Es decir, muchos maestros manifiestan que la brecha, que esta desigualdad, pues sí se ha acrecentado en esta pandemia, ¿verdad? Y los maestros lo están viendo claramente, como decimos, en el campo de batalla, doctora. Dice Angélica Amador Sánchez, mi mayor reto y preocupación es lograr los aprendizajes fundamentales en alumnos que nunca se conectaron a clase o nunca enviaron evidencia y con rezago educativo de aproximadamente año y medio. Entonces sí, esto es lo que manifiestan los maestros, doctora. Pues mire, ya veo que están ustedes contestando precisamente quiénes son esos colectivos con mayor factor de riesgo. Y ahí lo importante es pensar qué se puede hacer con ellos, cómo podemos trabajar. Tengo presente ahorita la conferencia que nos dio el doctor Tonucci. En algún momento ya él decía que si vamos a estar en esta alternancia de ir unos días y otros, pues por lo menos se destinara un día o jornadas específicas para poder desarrollar más que programas remediales, porque a veces cuando se dice lo remedial, pues parece que es un parche, un remedio, ¿no? Programas que fortalezcan y apoyen la continuidad educativa de estos colectivos, pero fíjense, ya los mencionaron ustedes, aquellos alumnos que salieron de la escuela y con los que se perdió contacto, no sabemos muchas veces quiénes son y dónde están, porque efectivamente no se tienen sistemas de seguimiento a través de lo tutorial para identificar esos alumnos. Esa es una población que preocupa, ¿verdad? Los que no están en la escuela, que tenemos que hacer algo para que se reconecten y regresen a la escuela, porque están afuera y qué apoyo se les pueden dar para regresar. Otra condición que no es esta misma son los que se rezagaron en este periodo, pero que ahorita ya tenemos de regreso y que a lo mejor de repente sí entraban a las actividades o sabíamos que recibían lo que se enviaba, etcétera, pero que efectivamente no estuvieron enviando trabajos, no supimos si estuvieron trabajando o no, qué hicieron, qué no hicieron, qué aprendieron, y que ahora los vemos como alumnos en una condición de rezago. La cuestión es que pues a la mayoría se le promovió de grado escolar y entonces pues ahorita van a estar efectivamente en una condición de desventaja. Es otro grupo importante con el que tenemos que trabajar. Siento que no es la estrategia, y bueno, ustedes ya me dirán, porque ustedes son los profesores, pues pensar que les vamos a compactar y ponerlos a llenar cuadernos y lecciones de los meses anteriores. De esa manera dudo que se vayan a motivar y a aprender. Tendría que pensarse de nuevo cuáles son estos saberes fundamentales que probablemente no tienen, identificarlos de entrada, saber cuáles son y luego ya apoyarles. Me comentaban, no lo conozco yo en detalle, que Mejoredu, si ustedes se contactan con ellos, ha desarrollado una serie de evaluaciones formativas con las que ustedes pueden explorar esos aprendizajes en los alumnos y si tienen alguna necesidad de asesoría o apoyo para esos programas en los que estén auxiliando a estos chicos, pues los pueden orientar, ¿verdad? Es que enseguida que ustedes capturen los datos de sus alumnos, les dan los resultados y les hacen sugerencias para trabajar con estas poblaciones en rezago. Es una opción, así como hay otras. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con chicos con historia de fracaso escolar y rezago, con programas de tutoría personalizados que se logran personalizar y que los llevan a construir su propio entorno personal para aprender, ¿verdad? Y eso les ayuda mucho a nivelar sus aprendizajes. Ya me mencionaron también que están identificando como un colectivo importante, a mí me preocupa mucho, los jóvenes que tienen discapacidades, que son los que se habían estado introduciendo en las escuelas,
bajo la política de inclusión educativa, pero fíjense que primero habría que pensar si era una verdadera inclusión o era más bien una integración que no lograba inclusión. Pero la verdad es que hay que reconocer que ahí sí siento que nuestro sistema educativo no logró dar una respuesta suficiente para atender a nuestros alumnos con alguna discapacidad sensorial o intelectual para lograr los aprendizajes. Ese sí es un reto mayor y claro, hay muchas cosas que se pueden hacer con ellos. Existen desde apps que se pueden bajar en los teléfonos celulares o los equipos de cómputo para apoyarles, así como otro tipo de recursos. Por ejemplo, yo no vi que se capacitara mucho o se nos capacitara mucho como maestros con estrategias como el diseño universal para el aprendizaje, la lectura fácil, la planificación centrada en la persona, que son las 3 estrategias clave para poder atender a los alumnos con discapacidad y que se logre sinergia. Finalmente tenemos que tener sinergia con esas instancias que están ahí, que son los CAMPS y que tienen que estar apoyando a estos estudiantes. Veo también que pues ustedes también tienen algunos, seguramente ya nos contarán qué hicieron, alumnos en zonas marginales, por lo que me comentan, ¿verdad? Sin insumos, sin equipos, sin aguas, etcétera. Y eso sí, la verdad es una cuestión muy compleja. Ahí sí pienso que hay condiciones que son indispensables, básicas, sin las cuales ¿cómo vamos a retornar? Sin agua, sin luz, sin posibilidades de la higiene mínima, pues eso sí que está muy complicado. Pero pues entonces hay que ver qué se puede hacer o qué apoyos o qué se podría realizar. Estaba recordando ahorita una experiencia que me contaron en Chihuahua en comunidades de la Sierra Norte, comunidades rarámuris. Nosotros les decimos tarahumaras, pero creo que a ellos no les gusta que les digan así, sino rarámuris, que lo que hacían era que hacían arreglos como de aulas más al aire libre para que no estuvieran en factor de contagio, no demasiadas horas en ciertas plazas o algún centro importante o algún espacio importante ahí en la comunidad, y ahí es donde realizaban actividades educativas, las indispensables, las importantes, las de orientación o tutorías más personalizadas o apoyos, y que ahí es donde salía a relucir pues esto que les comentaba, ¿no? Los supervisores, los asesores técnico-pedagógicos, alguien que lleva el consejo técnico en la escuela, los tutores, etcétera, que eran los que estaban apoyando en mucho este tipo de acciones, para no perder la continuidad educativa, pero tampoco para arriesgar a la comunidad. Entonces, pues habría que ver con qué estrategias que se pudieran instaurar, pues atender a estas personas hasta que se tengan las condiciones idóneas para poder regresar a los planteles. Y bueno, pues yo les reitero mucho el tema de las niñas y las adolescentes que pueden estar teniendo condiciones muy complejas, también de las profesoras. Fíjense que también de las profesoras, para mí eso es una reflexión importante después de este proyecto que hicimos con profesoras de preescolar. Ahí se veían todos los factores que generan estrés y ansiedad en una persona y la sobrecarga, ya no me digan jornada doble, jornada triple, de las mujeres en el hogar. Soy madre de familia, llevo la casa, atiendo a mis hijos, pero además soy profesora, atiendo a mi grupo, atiendo a los papás, atiendo mandar N reportes y formatos que me piden, pero aparte si hay enfermos en mi casa, si alguien enfermó de COVID, yo soy la responsable de cuidar y atender. Entonces, imagínense una situación compleja que sí que me parece que hay que tomar en cuenta. Y bueno, esta foto que ven aquí de este chico, por cierto, fue de los jóvenes que estuvieron con nosotros también en proyectos, y él era de los que nos comentaba eso: desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy llenando cuadernos y tareas. Me aburro mucho, pero pues lo importante es mandar la evidencia. Ya sé que está mal hecho, pero es la hora de la evidencia y pues ahí ya, lo que hice, que le tome foto a mi mamá y lo mando.
¿verdad? Los niños son muy sinceros, por eso les voy a proponer que los escuchen. Y muy brevemente les pediría, escríbanme su mejor aprendizaje en pandemia, qué fortaleza lograron. Porque claro, no todo fue rezago ni pérdida. También se ha documentado mucho que en situaciones de pues emergencia, de estrés, de catástrofes, de todas estas situaciones complejas, las personas generamos resiliencia y logramos aprendizajes. ¿Cuál fue su mejor aprendizaje o cuál fue su fortaleza? ¿Qué me diría? Y mientras ustedes me comentan, Viridiana, de hecho, Viridiana sí, Villar comenta algo, doctora. No sé sí, cómo lo ve usted, pero dice, considero que el trabajo por proyecto y, y bajo el enfoque del diseño universal del aprendizaje sería una excelente forma de atender esta brecha. Es lo que nos comenta Viridiana Villar. excelente, profesora Viridiana, excelente. Excelente, me gusta mucho este comentario porque efectivamente, en un ratito más vamos a ver sugerencias de estrategias para, efectivamente, es una de las mejores posibilidades para atender a los chicos que han quedado en esta situación de rezago. Por eso les digo, no darle la clase tradicional y pedirles que en un mes se pongan al corriente, como decimos a veces, llene planas de actividades que no les van a generar aprendizaje con comprensión, sino nada más otra saturación, más estrés y más rechazo a lo escolar. Me gusta mucho la respuesta, profesor, porque efectivamente por ahí podría ir una muy buena estrategia, ¿verdad? Y varios Excelente. están comentando del uso de las TICs como la mayor fortaleza. Fabi Tam, Ani Trejo, Leines, eh, también hay otros profesoras, pero además están comentando María Angélica Morales Méndez, dice ser empáticos, esa fue su mayor fortaleza. Irma Ángeles Contreras, valorar el tiempo de familia. Fátima Nave Espinosa, comunicación asertiva. Areli Hernández, eh, dice, bueno, esta no es una fortaleza, ya nos comenta invisibilidad sobre las condiciones de los docentes en escuelas multigrado. Esto fue más bien como un reto y se acentúan las brechas que enfrentan los alumnos en comunidades rurales e indígenas. Es lo que comentan varios profesores. Pues miren, tienen mucha razón, pero fíjense que dentro de todo para educación intercultural, escuelas indígenas, sí hubo más respuestas, algunas muy interesantes, que las que se dieron, por ejemplo, para chicos con discapacidad e incluso que para zonas marginadas. Ahí se tuvieron como modelo muchas de las experiencias que llevan instancias como CONAFE y se trabajó mucho en situación de estrategias muy comunitarias. Yo digo que como estamos cumpliendo 100 años del nacimiento de Freire, se acordaron que existe don Paulo Freire y retomaron muchas de las ideas que él tiene para trabajar en esas comunidades. Claro, en muchas de ellas no fue a través de educación con tecnología digital, sino de educación pues, a distancia y con métodos de educación popular, muy de colaboración. Pero también ahí encontramos buenas experiencias de aprendizaje. De hecho, en las entrevistas que he hecho para este estudio que les comento, alguna de las personas del estado de Puebla me decía que había encontrado muy buenos trabajos en comunidades de escuela unitaria, porque también ellos tienen muchísimas escuelas unitarias. Me dio la cifra, pero no la tengo tan presente. Y que todo había sido a través de estas estrategias de educación popular comunitaria y utilizando muchos de los materiales, pues que tienen ya un sentido cultural, ¿verdad? Los materiales que hay en lengua de la comunidad originaria, adaptando a veces algunas tecnologías, las que era posible que pudieran tener ahí, etcétera. Entonces, bueno, pues tratemos también, que esa me parece una muy buena idea, documentar esas experiencias de buena práctica para compartirlas.
Y lo que les quiero enseñar ahorita es, porque sé que el primer reto y la primera petición que les hicieron ahorita al regresar es hacer un diagnóstico que nos permita entender cómo está nuestra comunidad educativa. Nosotros a lo largo del año pasado estuvimos trabajando, y a lo mejor es en esta idea que ya les comentaba de educación comunitaria y educación popular, con una estrategia que se deriva de la investigación-acción participativa. Fíjense que yo revaloré muchísimo estos métodos de trabajo, que son tanto de investigación desde lo que uno hace en la escuela, como de posibilidad de transformación y de activar a la comunidad, porque si no buscamos estrategias donde la comunidad se active y se involucre, pues ahí sí ya las cosas de entrada no nos van a funcionar. Y esta estrategia que se llama Photovoz, les voy a dejar dos ejemplos para que ya las exploren con calma. La que está a mano izquierda son con chicos también de preescolar y primaria, y nos están hablando de cómo vivieron eso de Aprende en Casa o los programas por televisión, o esto que les comento de las evidencias, cómo se sentían emocionalmente, qué hicieron, ¿no? Y los chicos se entusiasmaron mucho con el proyecto. Lo hicieron en conjunto con alumnos míos de licenciatura. Mis alumnos, a ellos yo los capacité para trabajar Photovoz desde investigación a acción participativa, y ellos se contactaban con las comunidades, siempre todo en virtual, nadie pudimos ir a visitar a nadie, y invitaban a través de los papás, porque eso hay que tener siempre claro, son menores de edad, a participar en el proyecto, y entonces niños de primaria y preescolar estuvieron trabajando con nosotros sobre algún tema, por ejemplo, que eran cómo estoy viviendo la escuela en casa, y con los niños de preescolares, qué pienso de la pandemia y he aprendido o no aprendido a utilizar equipos de cuidado y prevención. ¿Qué hago para evitar contagiarme de COVID? ¿No? Para ver qué tanta conciencia hay y fortalecer la educación de la salud de los niños. Y se los quiero enseñar porque a veces me dicen, no, es que con los niños chiquitos no se puede trabajar con tecnología, no, es que están muy pequeños, no van a argumentar, no van a decir cómo, pues apenas empiezan a leer y a escribir, no se puede. Pues con mayor razón sí se puede, fíjense, todos estos proyectos donde utilizamos el video, el audio, la expresión a través del dibujo, todo lo que es la simbolización y pensamiento de los chicos o la narrativa desde los propios niños, son experiencias muy interesantes para engancharlos al aprendizaje y para hacerlos introducirse al tema de la tecnología. Y además, pues siempre les damos mucho la oportunidad de que ellos utilicen aprendizajes que han tenido en la escuela, ¿verdad? Pero también fuera de la escuela, que eso a ellos les gusta muchísimo. Vamos a ver el sitio, ahí les voy a dejar yo el link para si después lo quieren explorar, y vamos a ver el de los más chiquitos, el de los preescolares. Entonces les comentaba, en estos sitios lo que hacíamos era que los niños, la Photovoz, el propio participante toma sus fotografías o dice qué fotografías quiere aportar y narra algo. Si todavía son niños muy pequeños y no pueden escribir, pues con el audio. Y todo lo hacían con los teléfonos celulares de ellos o de los papás, porque además nos dimos cuenta que muchos de los niños sí tenían sus teléfonos o los tenían los papás, y por llamadas o por WhatsApp nos compartían las fotografías y nos compartían sus audios. Entonces vamos a ver qué nos dicen los niños más pequeños, son 3 a 7 años, sobre la pandemia. Ya después, de acuerdo con mis alumnos eran los que armaban esta página en Wix, que es todo puros recursos gratuitos, accesibles, sin pagarle licencia a nada ni a nadie, y ya ahí ordenaban con los niños también decidían cómo querían que las cosas aparecieran. Varios de ellos nos mandaban dibujos, como pueden ustedes ver aquí, donde se ve cómo se cuidan, ¿verdad? Para evitar la pandemia. Entonces, pues ya después verán todo lo que hay, pero ahorita lo que quiero es que vean lo que los niños decían.
Mire, por ejemplo, vamos a ver aquí a este chiquito que tiene 7 años, se llama Osvaldo. Oye, ¿sabes por qué no podemos salir de nuestras casas? Porque hay una enfermedad. Y si salimos, ¿qué tal si hay una persona afuera que tiene la enfermedad y nos contagiamos? ¿Sabes cómo se llama esa enfermedad? Coronavirus. Oh. Tú dijiste que hay una enfermedad allá afuera. ¿Y qué cosas hacemos para no enfermarnos? Lavarnos las manos con agua y con jabón. Muy bien. ¿Es lo único que haces para no enfermarte? También desinfecto todas las cosas. ¿En serio? ¿Con qué lo desinfectan, sabes? Con un trapito con cloro o con jabón y estropajo. ¿Y sabes para qué sirve limpiar las cosas con cloro? Para que no se ensucie o porque si hay una persona enferma de esa enfermedad, si la toca y nosotros también la tocamos, nos vamos a enfermar y por eso hay que limpiarla. Bueno, este fue Osvaldo. Vamos a escuchar a una niña más, una niña de 3 años. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué nos dice. Creo que es la más pequeñita que se entrevistó, aunque hay otra niña de 4 años también. ¿Verdad? Las fotos que nos enviaban además eran de cosas que a ellos les gustaban, en las que se divertían, en las que jugaban, en las que utilizaban su tiempo. Nadie nos mandó fotos haciendo planas y planas, les voy a decir. ¿Ahorita podemos salir de nuestras casas, Jaime? No. ¿Por qué no podemos salir de nuestra casa? Porque hay enfermedad. ¿Qué hay afuera? ¿Qué enfermedad? ¿Te acuerdas de su nombre? Virus. El coronavirus. ¿Nos enfermamos con ella? No, hay que ponerse tapabocas. Ah, para no enfermarse tienes que poner tapabocas. Sí. ¿Y qué más cosas haces para no enfermarte? Limpia tus pies. Limpiarte los pies. ¿Y nada más los pies? ¿Qué otra cosa te limpiabas? ¿Qué otra cosa te limpias cuando llegas de la calle? ¿Te acuerdas? Nos llegamos a limpiar los pies, usamos tapabocas. ¿Y qué otra cosa haces? ¿Qué otra cosa haces? No lo sé. ¿No te acuerdas? Bueno, pero esto ahorita no puede salir a la calle. No. Y cuando alguien sale a la calle, ¿cómo tiene que salir? ¿Tiene que ponerse el tapabocas? Sí. ¿Y puede estar tocando todo lo que va en la calle? ¿Puede estar agarrando las cosas? No. ¿Y puede estar con muchas personas en la calle? No. ¿No? Pies. ¿Sabes para qué sirve limpiarte tus pies? ¿Para qué? Tú me habías contado. ¿Para qué sirve limpiarte los pies? Para entrar a la casa. Para entrar a la casa y para que no te pase algo. Ok. ¿Y el cubrebocas, el tapabocas, para qué sirve ponértelo? Para salir. ¿También a la para calle. Oye, ¿tú ya quieres salir a la calle? Sí. ¿Extrañas salir? ¿Te gusta estar en tu casa, Aime? Sí. ¿Sí? ¿Pero también extrañas salir a la calle? ¿Qué extrañas de hacer afuera de tu casa? ¿Qué es lo que extrañas de hacer afuera de tu casa? ¿Para qué quieres salir? A la casa de mi tía Pau. Ah, para ir a la casa de tu tía Pau. Ok. Oye, ¿nos puedes cantar la canción con la que te cuidas del coronavirus? La de las manos. No lo sé cómo. A lavarse las manos, ¿te acuerdas? ¿Cómo va? A lavarse las manos. Con agua con jabón. Una soliza mejor. A cepillarse los dientes. Chiqui, chiqui, chicho. A jugar con la espuma y brillar con el sol. ¡Guau! Muy bien, Aime. Bueno, esto es nada más una pequeña probadita para que ustedes tengan la inquietud y se acerquen y vean posibilidades de proyectos donde ustedes pueden ver qué tanto saben los niños de la enfermedad, cómo se protegen,
Les podrían preguntar otras cosas, si todos se protegen en casa o qué es lo que tienen que hacer en la escuela, porque son proyectos que van generando con ellos tanto la posibilidad de participar, de estar aprendiendo la importancia de las tecnologías, su uso responsable y de un trabajo y discusión que ustedes pueden hacer con ellos en equipo en el salón. Entonces les voy a dejar aquí, bueno, van a encontrar la conclusión ya de todos los chicos que ustedes logren escuchar. Y bueno, aquí abajo también les compartimos una guía para hablar con niños y niñas pequeñitos sobre el coronavirus y las medidas de cuidado. Entonces, aprovechando el diagnóstico, pues se puede hacer ya también una estrategia precisamente educativa, y les ponemos aquí otra sugerencia, otra estrategia, la de hacer nubes de palabras. Aquí aparecen las nubes de palabras que los niños asociaban al coronavirus, ¿verdad? Entonces, todo eso son actividades que ustedes pueden llevar con los chicos y aprovechando, pues les insisto, aplicaciones abiertas y todo lo que ya se logró avanzar en la pandemia. Y bueno, me gustaría también compartirles otro ejemplo para que luego nos regresemos a otras estrategias más en conjunto. Quisiera tener más tiempo y ponerles más ejemplos, pero ya ven que el tiempo no alcanza. Pero bueno, me había decidido a presentarles algunos ejemplitos, aunque fueran estos. Y este tipo de ejemplos se los comparto porque es resultado de programas de formación con profesores para atender lo que estamos viviendo en la pandemia. Yo creo que les va a ser de mucho interés porque nos permite precisamente ver cómo a través de decidir primero cuáles son nuestros aprendizajes esperados relevantes, tratar de verlos de una manera más integral, ¿verdad? Cómo con varias asignaturas podemos coincidir o con varios contenidos de una misma asignatura, y cómo esos temas, todos los temas los podemos trabajar hoy en día con esas perspectivas que son interseccionales y que tratan temas transversales. Por ejemplo, este es un caso de enseñanza que podemos armar con un video educativo. Aquí la habilidad de nosotros como maestros es encontrar muy buenos videos educativos con sentido educativo, trabajarlos bien, porque a veces pensamos que por el hecho de pasar un video o un programa, los chicos aprenden. Yo creo que eso ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ahora en pandemia, el sentar a los niños frente a la televisión a un programa, así sea el más bueno que ustedes se puedan imaginar, no genera automáticamente un aprendizaje. Hay que darle un tratamiento didáctico. Por eso es la idea de estos pequeños casos de enseñanza. Tengo un video educativo, tengo un programa que le quiero pasar a los alumnos, tengo un material multimedia que está planteando, que les diré, la estructura de la célula y sus componentes, lo que ustedes gusten, el material o video educativo que ustedes gusten, pero tengo que darle un tratamiento didáctico. ¿Sí? Y aquí en estos, pues además tratamos de que se vea la perspectiva de género e intercultural. En estos lo que hacíamos es que los maestros aprendían a utilizar las infografías de Genially en una infografía sencilla que es como un PowerPoint, pero que les genera un link para que cualquiera pueda entrar. Cualquiera de ustedes le da clic y entra a este proyecto educativo, ¿verdad? Ya está en línea y ustedes lo pueden utilizar con su grupo de estudiantes, ya lo dejan preparado para ese grupo, para otros grupos, y después si quieren mejorarlo, cambiarle cosas, pues lo pueden también hacer. Ya tienen su sitio web, digamos, con esa presentación, y ya lo pueden trabajar. Estos eran profesores precisamente que estaban en escuelas comunitarias, escuelas rurales, ¿verdad? Y que tenían toda una idea de educar desde la mirada intercultural. Esto es con chicos de secundaria. Me parece que esto es para jóvenes. Miren, aquí de hecho, si ustedes le dan clic,
Les va a aparecer la sinopsis del caso, a qué población se dirige, cuál es su objetivo, para qué temas curriculares, qué alcances, su objetivo, para que los alumnos de secundaria reflexionen sobre las barreras culturales y los derechos humanos con los que cuentan las personas que pertenecen a una comunidad originaria. Sí, aquí vienen otros específicos, ya luego lo verán con más detalle porque si no, no nos alcanza el tiempo. Y esto está pensado para que lo puedan trabajar en formación cívica y ética. Lo pueden adaptar para todos estos temas. Sujeto de derecho y dignidad humana, valoración de la diversidad y no discriminación. Lo pueden trabajar en historia, también en organismos e instituciones para garantizar la paz, y lo pueden trabajar en historia de México, segundo de secundaria, los indígenas en el México actual, y lo pueden también trabajar en tercero, en poder, desigualdad y sociedad desigual, ¿sí? En todos estos pueden ustedes hacerle algunas adaptaciones en función de las lecturas clave y de las preguntas que les hagan a los chicos. Y bueno, pues, ¿qué alcances tiene? Pues que los alumnos identifiquen y desarrollen, con este caso corto de enseñanza, un análisis crítico de las barreras culturales que experimentan los estudiantes indígenas cuando ingresan a un plantel educativo, ¿verdad? Aquí se habla de estudiantes indígenas, pero hay muchos otros estudiantes que también enfrentan barreras cuando van a las escuelas regulares. ¿Cómo los tratan en esas escuelas y qué sucede? Aquí también se trabajan cuestiones socioemocionales. La empatía, fíjense que ustedes ya mencionaron qué importante es la resiliencia, la sensibilidad cultural y la adaptabilidad. ¿Sí? Y bueno, pues esto está pensado para chicos de secundaria, pero en general es un tratamiento para alumnos adolescentes. Me atrevo a decirles, y si ustedes le hacen alguna adaptación, yo también diría que lo podrían trabajar con chicos de educación media superior, complejizando un poco más las lecturas y las preguntas de análisis del caso. Acuérdense que todo caso, un caso de enseñanza, tiene siempre una narrativa que plantea una situación problema, y en esa situación problema, los estudiantes van desarrollando capacidades de pensamiento crítico, de toma de decisiones y de solución del problema. Pero para que sea un caso educativo de enseñanza, tiene que tener varias cosas. Tiene que ir acompañado de lecturas que les dan un marco de conocimiento, categorías conceptuales para poder analizarlo, que en este caso serían los derechos de las personas, cómo está en la Constitución política consignado que todos tenemos el derecho a la educación, qué es la discriminación, qué sucede con las comunidades originarias, etcétera. Ustedes definen en función de su contenido y su programa de estudios cuáles son las lecturas. Puede haber varias actividades facilitadoras. En este proyecto los profesores pusieron dos que se me hacen muy bonitas. Una que se llama la actividad de estatuas, ¿verdad? Donde hacen un role-playing para escenificar situaciones de discriminación étnica, ¿verdad? Para generar empatía precisamente es yo me pongo en el lugar de una persona que viene de una comunidad étnica y recibe discriminación cuando entra a esta escuela. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sucede? ¿Cómo se puede resolver? ¿Por qué los demás te tratan así? ¿Verdad? Es una actividad que les ha funcionado muy bonito, sobre todo lo que me han comentado. Hay otras actividades más. Por ejemplo, en pues también fortalecen lo de la empatía y hacen también otra actividad donde van haciendo pues una serie de frases y comentarios acerca de el cortometraje, que es la base, ¿verdad? Y se hace una evaluación de qué tanto van percibiendo un cambio de actitud hacia las personas originarias, pero el protagonista del caso siempre va a ser un video. Aquí están también las preguntas
de análisis, de reflexión, facilitadoras, etcétera. Esas ustedes las pueden cambiar en función del grado escolar, de la complejidad del análisis y del contenido curricular. Les enseño una probadita de este video. Yo no me llamo María, me llamo Valentina. María es un término ocupado en México desde la década de los años 60 para referirse a las mujeres indígenas, mismas que emigramos de nuestros pueblos a las grandes ciudades. Los no indígenas nos diferencian rápido, pues nosotras vendemos frutas, dulces y artesanía. Hablamos otra lengua y nos vestimos con blusas y faldas coloridas, propias de nuestra vestimenta tradicional. Aunque pertenecemos a distintos grupos etnolingüísticos, aún para muchos somos simples Marías. Por esta razón, mi historia puede ser de cualquier mujer, maya, otomí, mixteca, tzotzil o zapoteca, que haya asistido a la escuela. Al final de todas las mujeres indígenas compartimos rasgos que ofenden a niños y adultos. Ahora que hablo más el español, comprendo que durante varias etapas de mi vida sufrí discriminación o bullying. Para mí ya es lo mismo. Los que saben dicen que el bullying es una cosa escolar. Para nosotras nos insultan en el camión, en el avión, en los hospitales, en el banco, donde nos paremos. Es el temor que nos hace negar nuestras raíces. La voz de las mujeres ha sido silenciada. Mi travesía comenzó cuando aún era una chiquilla de no más de 4 años. En San Ildefonso los maestros impedían que las niñas ingresáramos con nuestra vestimenta tradicional. Si no íbamos con el uniforme completo, no nos dejaban entrar. Pásale corriendo a la escuela. Ah, señora, discúlpeme, tengo que hablar. Señora, no se vayan, vénganse, quiero que ustedes sean testigos de lo que le voy a decir a la mamá de Valentina. Miren, hace 2 días que hablé con Valentina y le dije que no iba a poder pasar si no traía el uniforme escolar. Mira, usted, señora, firmó en el acta de compromisos al principio del ciclo escolar, donde todos los papás estaban de acuerdo que tenían que traer su uniforme escolar. De lo contrario, no iban a poder pasar. Mire este vestuario. Imagínese cuando usted tenga que ir a la Ciudad de México o a otras ciudades del país, la van a confundir con la India María y nosotros somos responsables de que eso no suceda. Por eso aquí les inculcamos que se tienen que vestir diferente, que olviden ya su lengua, que no se resistan a los cambios. Pero el día lunes yo quiero a Valentina con su uniforme. De lo contrario, en esta escuela no va a poder pasar. Señoras, no crean que soy yo malo, pero son órdenes de arriba. Discúlpeme, yo voy a tener que dar mi clase. Estas señoras nunca entienden. Mi mamá, que apenas hablaba el español, pero que dominaba la aguja, no tuvo de otra más que coser el uniforme. No sé ni cómo le hizo, porque el dinero siempre nos falta. Bueno, lo dejamos aquí. Ya los dejo también un poco, ¿qué les diré? Picados, para que se animen a conocer el caso completo de enseñanza, ¿verdad? Pero si se fijan, no es solo pasar un video, es darle un tratamiento didáctico con una serie de actividades, lecturas, preguntas, evaluaciones. Van a encontrar también aquí ustedes más información. Este es un video muy importante, les voy a decir. Creo que aquí la clave es buscarse los mejores videos que uno puede reconocer. Aquí está la bibliografía sugerida, otros videos, una información si ustedes quieren ampliar el tema, ¿verdad? Si ustedes quieren contactar a los profesores que hicieron este proyecto, pues también se pueden contactar con ellos. Y es un poco esa experiencia que les comento. ¿Por qué no esas buenas prácticas de enseñanza y esos buenos proyectos educativos los podemos compartir en la red? Ya sea así otros profesores lo pueden trabajar
o ustedes con esto pueden hacer sus propios proyectos. Aquí hay una rúbrica para hacer también la evaluación, ¿verdad? Fíjense de las cosas que se quiere trabajar con la población. Y bueno, pues la idea del proyecto, a mí me gusta mucho que le pusieron hasta que la dignidad se vuelva costumbre, ¿verdad? Esa es la idea que tiene el proyecto. Entonces, fíjense que con este tipo de experiencias o propuestas, ¿qué logramos? Pues yo digo que son bonitas experiencias de formación docente, porque no nada más citamos a los profesores para enseñarles a manejar Wix o a usar Zoom o a editar una infografía o a buscar imágenes bonitas, sino es en torno a un proyecto. Por eso me gustó mucho cuando ustedes hablaron de trabajar en torno a proyectos. De hecho, se trató ponerle pues facilidades para que se pudiera adaptar a varias poblaciones. Nos gustaría que tuviera también, por decirles, lenguaje de señas mexicano, que esa es una cosa que se requiere muchísimo en muchos de nuestros proyectos, que se pueda utilizar ya ahora las nuevas versiones que están teniendo los videos en YouTube, donde ustedes pueden ampliar todo lo que serían los letreros, o pueden cambiarle la velocidad de exposición, lo pueden ir pausando para que si alguien necesita que vaya más lento el video, lo pueda revisar con un tiempo mayor, etcétera. Pero bueno, esta es una idea donde yo siento que aprendemos mucha tecnología, pero aprendemos tecnología que tiene un sentido pedagógico, didáctico, que es lo que yo quería comentarles aquí. Bueno, son proyectos que elaboramos con los maestros pensando en que fueran flexibles. Este proyecto que acaban ustedes de ver, lo puedo llevar en presencial, simple y sencillamente si tengo, a lo mejor no tengo acceso a internet, pero sí tengo un proyector para pasarles el video a los alumnos en mi sesión de clase, y tanto las preguntas como las lecturas, como las actividades, pues se pueden hacer presenciales en una dinámica cara a cara, y los materiales de trabajo pues pueden estar impresos. Si tengo ya otra posibilidad, si por ejemplo solo lo puedo hacer a nivel virtual y me comunico con los alumnos a nivel virtual, pues les puedo mandar la guía de trabajo y la pauta de trabajo de esta actividad y compartirles el link. Entonces ya les voy pautando a través del link la manera en que está diseñado en el sitio web, pues nos permite que los alumnos lo trabajen en lo virtual e incluso de manera ya sea síncrona. Si entran, por ejemplo, ahorita lo podríamos hacer ustedes y yo esa actividad. Yo le hago de profesor, yo los voy conduciendo, ustedes van trabajando y de manera síncrona resolvemos el caso de enseñanza, hacemos la discusión de las preguntas, hacemos las dinámicas que vienen ahí previstas. Pero si no puede ser síncrono, lo puedo hacer asíncrono. Les doy un tiempo de trabajo a los alumnos y ellos, en función de sus posibilidades, van siguiendo las pautas, van mandando las actividades que realizaron y vamos haciendo con ellos el seguimiento y la retroalimentación, o lo puedo adaptar completamente a híbrido o blended, ¿verdad? Siento que ese es el reto ahorita de nuestros diseños educativos, que los pensemos para distintas posibilidades. Y bueno, pues un poco mi comercial que les traía de aprendizaje híbrido. Pues es que aprendizaje híbrido en realidad son varios tipos o varios diseños o varias posibilidades de trabajar. Simplemente híbrido es porque combina actividades cara a cara en el salón de clases con actividades de aprendizaje en línea. Aunque fíjense que ahora actividades cara a cara no solo es en el salón de clases. A lo mejor me voy a un museo y esa es la experiencia cara a cara. O a lo mejor estoy en el jardín botánico, o a lo mejor, como les decía, en las comunidades rarámuris que nos comentaron, estoy en la plaza de mi comunidad y ahí tengo un intercambio cara a cara con ciertas características. Habitualmente es el salón de clase, pero puede ser otro escenario. Y otras actividades las hago en línea, pensando que en línea también tenemos diversidad.
Puede ser en una plataforma, puede ser enviando las evidencias, puede ser síncrono, puede ser asíncrono. Entonces son varios diseños. De hecho, si a ustedes les dicen aprendizaje híbrido, pues un ejemplo es el aula invertida. Aquí les puse una imagen y les voy a dejar un video por si quieren saber un poco más de aula invertida. Pero hay otros. Puedo trabajar por estaciones. Cada estación genera un aprendizaje, ¿verdad? Y eso pudiera ser interesante ahora que me decían de sus alumnos en condición de rezago. En cada estación hay un módulo de trabajo para fortalecer algún tipo de aprendizaje, conocimiento, habilidad, ¿verdad? Y voy logrando que completando los distintos módulos a su propio ritmo, los alumnos van avanzando. A veces son para trabajar laboratorios rotativos. Recuerden que ahorita es de las cosas que se extrañó mucho en muchos contextos, no poder hacer actividades de laboratorio. Y eso pues en muchas áreas, pero sobre todo en las científicas. Alternancia, que creo que es el modelo que nos están pidiendo, y perdónenme que les diga, es el más complejo. Tengo a la mitad de mi grupo en el salón, son los que quisieron o pudieron regresar, o los que los papás consideraron que sí querían que fueran a la escuela, pero tengo en línea a otra parte del grupo, y a los dos les estoy dando la actividad. Pues ahí sí me requiere mucho foco de atención y estar trabajando en dos pistas, como se dice, y se requiere equipo. Fíjense, se requiere buenos micrófonos, necesariamente cámara para poder compartir con los alumnos lo que estamos haciendo y posibilidad de videograbar la sesión y por lo general se sugiere que tengamos a alguien que está haciendo una especie de monitor o apoyo, que pueden ser los propios alumnos. Eso les encanta a los chicos. Pueden ser alternativamente los asistentes del profesor en las sesiones de clase pues híbrida, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante. Aprenden ellos también muchas cosas más. Y bueno, pues también puede ser con aula invertida, específicamente aula invertida, que aquí les, insisto, les dejo también un ejemplo y un cartel para entender lo que es aula invertida, pero sea lo que sea, no vayan a cometer el error de que cara a cara y en lo virtual es la clase tradicional, porque eso no es aprendizaje híbrido, ni mucho menos, ni es aula invertida. Te doy una clase tradicional y también te pongo en el salón a estar nada más resolviendo tareas o actividades que ni te interesan y no entiendes, repetitivas y memorísticas. Memorístico en línea y memorístico en el aula, eso no es aprendizaje híbrido. Tiene que estar como aprendizaje activo, experiencial, centrado en el aprendiz, generar competencias, habilidades, hacer que los niños vean reflejados sus intereses, sus estilos, hacer una verdadera comunidad de indagación y aprendizaje. Lo más importante, pues ahí sí es cuando nos sale muy bien estas experiencias de aprendizaje híbrido, pues son chicos que participan, que colaboran, que están motivados, que atienden situaciones de interés y ya ustedes deciden qué materiales son los que tienen que conducir. Y fíjense, estos son los principios de las experiencias en la virtualidad. Tiene que haber presencia docente. La computadora y el escenario virtual no sustituye al profesor. Yo creo que tuvo que ser, me parece, una lección muy importante para nuestro sistema educativo en estos meses. Todavía al menos no hay ninguna plataforma, ni ningún robot, ni ninguna otra aplicación que sustituya al profesor, ¿verdad? En las experiencias de escolarización. Hay muchos apoyos a esa presencia docente, eso sí, hay que aprovecharlos. No podemos dejar de tener presencia social y colaboración. El que el alumno se sienta solo en un vacío, no hay grupo, no hay compañeros, no hay conversación, no hay interacción, es otro gran error en la virtualidad. Entonces, utilicemos todos los recursos de colaboración. Aquí en plataformas como Zoom, pues, y en todas, saben que tienen espacio para hacer trabajo en equipo, formar pequeños equipos y ponerlos a trabajar.
Eso le encanta a los chicos cuando está bien pensado el equipo y además es la oportunidad de conversar y socializar. Vimos que la escuela es el escenario de socialización más importante en estas etapas de vida. Hay que tener claro qué tipo de emociones y procesos de cognición queremos promover. Si solo queremos promover aprendo y memorizo información, pues miren, no se desgasten. Es bastante trabajo y si ese es el logro, pues va a ser poco. Pensemos solución de problemas, aplicación del conocimiento, búsqueda de información, elaboración creativa, manejo de tecnologías, los niños producen. A los chicos les encanta producir cosas con tecnología. Ya lo vieron en el ejemplo de hasta los niños más pequeñitos, que sus fotografías se editaran, se subieran, ellos grabar lo que piensan y verlo en un sitio web, bueno, les encanta. Decoraban su sitio con cosas que a ellos les gustaban, hablaban de sus experiencias de vida y entonces pues ahí se logran generar muchas cosas. Argumentación, pensamiento, memoria, expresión verbal, etcétera. Recuerdo mucho una profesora de preescolar que me decía que no sabía cómo lograr fortalecer la competencia de comunicación oral de sus niños de preescolar ahora que estábamos en pandemia. Pues ya vieron ustedes que los chicos les cuenten cuentos y se los envíen, que les hablen de sus rutinas de vida en el día a día, que les comenten qué aprendieron de la lección que tuvieron, que entre ellos hagan un pequeño diálogo, una representación tipo role-playing, que también se puede hacer muy creativa en este tipo de aulas, ¿verdad? Ellos mismos se pueden hasta disfrazar o inventar cosa y media, son bastante creativos, con sus propios juguetes pueden hacer personajes, etcétera. Y bueno, pues también hay que pensar que en la tecnología podemos tener muchas ayudas o dispositivos pedagógicos. Hoy vimos pues un súper dispositivo que son los videos educativos, pero pues tenemos que hacer un buen uso de ellos para que esto nos funcione. Puede ser video científico, puede ser video de ciencias sociales, comercial, etcétera. Y bueno, ya cerrando nuestra plática, simplemente les quiero comentar que podemos utilizar estas y muchas otras estrategias de pensamiento visual, relatos personales, utilizar mapas mentales, todo tipo de organizadores gráficos que tengan sentido educativo, recurrir al dibujo. En los niños pequeños es nuestro mejor instrumento de simbolización. Casos de enseñanza, solución de problemas. Vieron ustedes aquí cómo se utilizaron recursos de evaluación auténtica y colaborativa, en este caso de enseñanza, incluyendo rúbricas, pero podemos hacer portafolios, podemos utilizar mucho el aprendizaje basado en el juego, video educativo y fotografía participativa, vimos algunos ejemplos, y qué bueno que ustedes mismos son conscientes de la importancia que tienen estrategias como el DUA o la lectura fácil, porque son las que nos ayudan a generar inclusión educativa. Y bueno, no olvidemos que el centro de las pedagogías activas es trabajar por proyectos colaborativos, pero que sean realmente auténticos, como los proyectos STEAM, donde juntamos el conocimiento científico, pero ahora le metemos arte, le metemos música, le metemos producciones creativas de parte de nuestros propios estudiantes.